Soy Moisés. Bienvenidos al megacurso avanzado de desarrollo web, maestría en PHP, que presento para losmegacursos.com. En la clase de hoy vamos a aprender lo que es el PHP, para qué sirve, cómo hacer algunos primeros documentos de PHP y, sobre todo, instalar el marco de trabajo para poder trabajar con él y ver los resultados. El PHP es un lenguaje de programación orientado a objetos que sirve para hacer páginas web. Hasta ahora lo que hemos hecho han sido más o menos páginas web estáticas, porque la información la ponemos nosotros y en caso de querer actualizarla necesitamos hacerlo, o lo necesita hacer una persona que entienda de HTML y CSS, porque ya habéis visto que cambiar una coma o quitar un punto hace que la página deje de funcionar. Este tipo de infraestructura no se suele hacer así, porque lo habitual es instalar un gestor de contenidos para que sea el mismo cliente el que pueda cambiar los contenidos de forma fácil y sencilla, más o menos utilizando como si fuera un Word. La mayoría de las páginas que encontramos en el mercado, como la de losmegacursos.com, tienen una base de PHP. PHP es un lenguaje que necesita estar en un servidor para funcionar, porque cuando veáis que empezamos a trabajar con él, no es como con etiquetas como el HTML, sino es más un lenguaje de programación. De todas formas, aunque el motor de las páginas web es PHP, nosotros siempre veremos en la pantalla HTML junto con CSS y JavaScript. Eso no cambia, simplemente lo que cambia es el que mueve los hilos detrás de la página web. ¿Quién es? Si somos un usuario cambiando los códigos o una herramienta profesional como PHP. En la página de PHP oficial encontramos todo tipo de documentación, de descargas y todas las versiones. De todas formas, debemos de saber que PHP es el lenguaje que más se conoce en el mundo web. Por lo tanto, vamos a encontrar miles y miles de ejemplos de scripts, de dudas, de cómo hacer ciertas cosas. En español, muchísima información, mucha. Aunque, pues como todas estas cosas, la información primaria viene del inglés. Bueno, como decíamos, para poder trabajar con PHP y poder hacer las cosas, no nos vale como el HTML. El HTML estábamos acostumbrados a escribir un código y a ejecutarlo en nuestro mismo navegador, en el ordenador. El PHP necesita una infraestructura de servidor, además de tipo Apache, para funcionar. Si alguno se va a dedicar a esto, que espero que sí, porque hacen falta muchas personas involucradas en el tema y que conozcan bien y que quieran trabajar duro, pero bueno, lo que decía, si alguno se va a dedicar a esto, a lo mejor es buen momento para elegir un servidor, uno de los proveedores que a uno le interese, y entonces los códigos que desarrollamos en PHP se suben al servidor y los podemos ver la ejecución online. De todas formas, mientras pensamos el proveedor, o si a uno no le interesa ahora mismo gastar dinero, hay soluciones intermedias como por ejemplo Champ. Champ es una solución que nos instala de forma virtual un servidor en nuestro ordenador, tanto para Windows, para Linux o para OS X, o sea, para Mac. Entonces, uno se descarga la aplicación, porque es una aplicación, y simplemente va dando los pasos para instalar, y a partir de ese momento puede ejecutar un servidor en su casa y podemos probar todos los archivos de PHP de forma sencilla. Con esta misma tecnología es como vamos a instalar un WordPress y un PrestaShop al final de esta maestría, de este curso. Así que os invito a descargarlo. No obstante, también tenemos, hay que saberlo, una aplicación que se llama EasyPHP. EasyPHP también es un programa muy potente y hace más o menos lo mismo que Champ. El problema es que no funciona para Mac, solo tiene versión de PC. Y dado que yo estoy trabajando con un Mac, pues necesito uno que sea compatible. Pero si optáis por Champ o optáis por EasyPHP, al final es lo mismo. Vamos a tener un entorno
y que funciona más o menos igual, porque lo que hace es generar un servidor Apache virtual y que podemos trabajar con él de forma eficiente, porque lo normal es que el Apache se instale en un sistema Linux, y nosotros utilizando un MacOS o utilizando un Windows podremos hacer lo mismo, verlo perfectamente y las páginas funcionarán perfectamente. Bueno, pues yo voy a descargarme la última versión que veis aquí para Mac, entonces la descargo y la voy a instalar, voy a descargarla ahora mismo y la instalamos juntos y así os sirve de pista por si tenéis algún problema. De todas formas, os digo que es muy sencillo y que lo que realmente podría generar alguna dificultad es arrancar el servidor, pero vais a ver que es muy fácil. Bueno, pues voy a parar ahora mismo el vídeo hasta que se termine de descargar y continuamos juntos. Bueno, ya se me ha descargado el champ y ya le he hecho doble clic para que se vaya instalando. Deciros que con el champ, aparte de tener el Apache, que es especialmente ideal para los proyectos que son de ese tipo Apache, también podemos crear bases de datos, cosas que haremos durante el curso, y podemos interactuar con ellas, porque tenemos que pensar que los gestores de contenido siempre necesitan una base de datos para poder funcionar. Una base de datos, por si alguien está un poco despistado y no sabe a qué nos referimos, pues podría ser un Access, Pero en el fondo, para los que no conocéis el Access y conocéis el Excel, que la mayoría de gente conoce el Excel, pues es como una especie de Excel donde hay unas tablas y donde pues uno va poniendo ahí los datos que le interesan, pues si son los clientes, el nombre, dirección y así por el estilo. Pero vais a ver que esto es más difícil casi explicarlo que hacerlo, porque una vez que lo estamos haciendo se pierde el miedo y conseguimos resultados más que interesantes, positivos y profesionales. Aquí se está descargando, se está instalando. Ahora cuando hay algún cambio, pues vemos el siguiente paso. Aquí estamos. Pues nada, simplemente decimos siguiente. Para los, bueno, como yo no quiero cambiar el código del desarrollo ni nada, simplemente pongo para el desarrollador y se instalará en aplicaciones Champ. Pues ya está. Le doy a siguiente y ahora empezará la instalación. Una vez que se ha instalado, pues simplemente tenemos que pinchar aquí en Launch Champ y en Finalizar. Y entonces nos arrancará todo el sistema. ¿De acuerdo? Y vamos por partes entonces. Vamos a cerrar esto de la instalación. Vamos cerrando ventanas porque veis que, bueno, pues va a sufrir un poco si no el sistema hasta que pueda arrancar. Vale, una vez está instalado, tenemos que encontrar la carpeta de la aplicación. ¿Veis? Aquí donde pone Champ y donde pone Champ Files. Aquí es donde vamos a trabajar y donde está todo lo que necesitamos. Si hacemos doble clic aquí a Manager, pues nos sale esta pantallita. ¿Veis? Y aquí en esta pantallita, pues ya ha arrancado el servidor, pero tendremos que arrancar también MySQL. Hoy no nos va a hacer falta, pero sí que lo debemos arrancar en el futuro, Aquí está. Vamos allá. Y pues aquí tenemos todo. Mirad, y la carpeta que tenemos que tener en cuenta es esta que pone htdocs. Lo que pongamos aquí es lo que vamos a ver en lo que se va a ver en la página web. Por ejemplo, esta página que estamos aquí viendo, que también podemos acceder con localhost, si ponemos localhost, una vez está arrancado el servidor, ya entramos en el servidor. ¿Veis? Es lo mismo. Pues esta carpeta es lo que vemos aquí. Imagínate que yo quiero acceder aquí a una carpeta concreta, por ejemplo, curso PHP, clase 1. Bueno, pues voy a meter aquí un elemento, el que sea, para que lo podamos ver en pantalla. Por ejemplo, voy a hacer una copia de esta foto. ¿Veis?
de un dibujito que tengo aquí, se llama avatar. ¿Cómo puedo acceder yo a ver este documento? Clase 1, que está dentro del curso PHP, que está en localhost. Pues mira, en vez de poner la carpeta champ, aquí pondría curso PHP. Curso PHP. Pongo la ruta completa, clase 1, ya sabéis, en los directorios, bueno, no sé si lo sabéis, pero os lo digo, en el nombre de directorios nunca vamos a poner ni mayúsculas, ni espacios, ni caracteres especiales, porque si no nos va a dar error. Pero esto es lo mismo en un servidor local como en un servidor que compramos en internet. Y luego me dirijo al nombre de la figura y pongo aquí avatar.php. Le doy al intro y me dice, a ver, objeto no localizado. Bueno, estas cosas del, a ver si es que he escrito algo mal. Curso PHP, clase 1, avatar. Ahora sí, algo estaba poniendo mal, ¿veis? Incluso esto me lo permite este tipo de servidor porque no le he puesto ninguna medida de seguridad, pero si quiero navegar hasta un archivo, pues también puedo poner simplemente localhost. Bueno, aquí me sale así, se me dispara el champ, pero podría poner el directorio siguiente, curso PHP. Le doy al intro, ¿veis? Y aquí puedo ir navegando. Clase 1, avatar, y me pone la ruta. En un servidor normal, digamos que cojamos por internet, esto es impensable, no nos va a dejar hacerlo nunca porque, por seguridad, porque si no podríamos ir navegando por los archivos sin saber si existen. Pero bueno, una vez tenemos esto, ya podemos arrancar. Ya podemos poner aquí dentro lo que queramos, que es lo que vamos a hacer, y poder probar las diferentes páginas web que vamos a ver durante el curso. Ya os digo, un archivo en el formato PHP siempre necesita de un servidor para poder funcionar. Ahora que estoy viendo esto, ¿veis? Me está dando algún problema con el MySQL. MySQL es el sistema para hacer bases de datos y poder conectarlas con el PHP y hacer cosas muy interesantes, como por ejemplo utilizar un gestor de contenidos. Me está dando problemas, ahora lo intento resolver para por qué pasa así. De todas formas, ya os digo que en el principio no nos va a hacer falta, porque primero tenemos que coger un poquito de soltura con el PHP. Así que una vez tenemos esto preparado, ya podemos empezar con el primer ejercicio. Recordamos que siempre lo vemos en localhost, en el directorio, la carpeta que pongamos, siempre y cuando esté dentro de htdocs, de chamfiles, y tengamos arrancado, veis el servidor Apache, debe estar en verde, significa que está funcionando. Bueno, pues es el momento de hacer nuestro primer archivo PHP. Yo los voy a ir guardando en la carpeta del curso para poder subiroslo por si tenéis alguna consulta o queréis ver algo, modificar algo, pero luego evidentemente lo tenemos que pasar al servidor para verlo, ¿eh? Otra forma de trabajar sería trabajar directamente en el servidor, pero bueno, no nos cuesta nada y así nos acostumbramos a hacer el proceso unas cuantas veces. Luego alguna vez ya estaremos en el servidor, pues ya está. Estoy con el Dreamweaver y hago nuevo PHP, ¿eh? Y creo el archivo en formato PHP. Veis que me crea un documento web normal, porque en realidad, salvo que le digamos lo contrario, pues el PHP es un HTML con código adicional. Pero vamos a suponer, para que se asimile mejor esto, que estamos haciendo un PHP puro y duro. Bueno, pues para hacer un PHP puro y duro, lo que hacemos es empezar el documento con estos dos símbolos, menor que y el símbolo de interrogación de cierre. Y veis que se pone en rojo. Y para cerrar el documento sería lo mismo. Ponemos el símbolo de interrogación y mayor que, a la inversa. Bueno, pues lo que pongamos aquí va a ser lo que se vea en el documento. Lo vamos a guardar aquí y entonces vamos a poner la primera palabrita que hay que aprender de PHP, la primera sentencia, que es echo. Echo vamos a dar un resultado por pantalla, sea, lo que le digamos.
Si yo pongo eco hola, pues saldrá por pantalla esto que he dicho. Y siempre lo vamos a cerrar con el símbolo del punto y coma, todas las instrucciones. ¿Veis que si no lo cierro, pues me van a saltar errores y el Dreamweaver en esto me avisa muy bien? Bueno, pues vamos a guardar el documento. Lo guardamos como hola PHP. Lo guardo como hola PHP. Y ahora voy a buscar ese documento, que lo tengo aquí en mi Dropbox. Maestría en PHP, clase 1, primeros pasos. Lo copio y lo voy a llevar aquí a la carpeta que decíamos, htdocs, curso PHP, clase 1, y lo pongo justo al lado del avatar. ¿Veis? Aquí lo tengo en mi servidor. Recordamos que el servidor lo tengo en la carpeta htdocs dentro del programa chamfiles, Esto es importante. Y entonces, como lo he metido aquí en curso PHP clase 1, hola, pues entonces pongo aquí hola PHP, ¿veis? Y me aparece el elemento que yo he puesto aquí. Pero ya os digo que para poder verlo necesito la estructura del servidor. Voy a cerrar todo lo demás y así es mucho más sencillo. Bueno, ahora podría hacer una cosa, porque voy a hacer modificaciones en este archivo y entonces, pues cada vez que tendría que hacer, guardarlo aquí y pasarlo aquí. Para hacerlo un poquito más ágil, voy a editar directamente en el servidor el archivo. No hay ningún problema, no hay ningún problema, pero bueno, pues es otra forma de hacerlo. Vamos a abrirlo con Dreamweaver, ¿veis? Y se me abre la copia que tengo en el servidor, que es igual que la que he puesto en el Dropbox para subir el material del curso cuando finalicemos la grabación. Vale, ¿puedo poner aquí elementos HTML? Sin lugar a dudas, puedo poner así. En vez de un hola austero, puedo poner un H1. Lo guardo y ahora vamos al localhost. Esto es importante que nos fijemos bien, que estamos viendo la actualización y refrescamos. ¿Veis? Se me ve centrado. Si este archivo le asocio una hoja de estilos, que se puede hacer sin ningún problema, pues entonces mira qué bien, es perfecto, porque podemos combinar toda la potencia que hemos visto ahora de los archivos HTML con lo que vamos a aprender del PHP. Quien dice un H1, pues pone un P, un parrafito, refrescamos y aquí está. ¿Que quiero poner dos cosas? Pues pongo dos H1s sin ningún problema. Eco H1 y aquí pongo párrafo. Y ponemos Moisés. Guardamos. Refrescamos y aquí está. Vale, ahora tenemos un problema. ¿Por qué me sale esto? Bueno, pues la razón por la que sale esto es porque yo he hecho el archivo PHP vacío sin ni la más mínima codificación. ¿Veis? No he dicho ni que sean caracteres españoles, ni latinos, ni nada. Entonces, al poner el acento, pues, claro, aquí el ordenador no me lo interpreta bien y me sale raro. Pero esto no os preocupéis porque vais a ver cómo cuando vayamos trabajando, esto lo vamos a solucionar sin ningún problema, Cuando lo hagamos un poquito más complejo, veréis que no pasa nada. Ahora, pues, me sale así como rarito. Había una forma de ponerlo, que no hace falta aprenderlo, porque ya os digo que no va a hacer falta, pero me parece que era, a ver si me acuerdo, poníamos la letra esta y aquí está, ahí sale, ¿ves? Y ponemos E, aquí está, a ver si lo veo.
A ver, era aquí está, otra vez la bueno, ahora no sé qué me pasa. Acute, no, pero eso no, eso va a salir Moisés. Ni siquiera porque falta la vale, ahí está. Refrescamos, vaya. No recuerdo ahora, es que no recuerdo ahora cómo se ponía exactamente, pero bueno, salía, aquí está, acute, salía la tilde, ¿veis? Bueno, de todas formas os digo que esto no hace falta que os olvidéis de esto porque vais a ver que cuando trabajemos con los caracteres normales va a funcionar perfectamente. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos el servidor local, tenemos la carpeta htdocs de champs, htdocs de champ files, y aquí vamos poniendo las cosas que vemos en el servidor local. Y aquí pues voy poniendo yo los ejercicios terminados para que los podáis consultar en vuestra casa. Bueno, pues vamos a la siguiente parte de la clase donde vamos a trabajar ya en serio con el PHP. Bueno, pues continuamos con nuestra segunda parte de la práctica. En PHP lo que tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos de archivos fundamentalmente. Los archivos que muestran nuestros resultados en pantalla, que tendrán HTML y tendrán cosas de estas, y los archivos que hacen cosas internas, que son invisibles para el usuario, pero que son muy importantes. Esos archivos siempre empezarán y terminarán con esto, con el símbolo de menor que y interrogación mayor que. Y notaremos que son especiales porque casi todos son rojos. Tienen funciones, variables, etc. No es que los demás archivos no los tengan, pero hay que diferenciar un poquito entre los que muestran resultados en pantalla y los que simplemente hacen cosas internas, que hace un gestor de contenidos o enviar un correo o lo que sea. Bueno, dicho esto, vamos a crear un nuevo archivo PHP y vamos a dejar que nos lo cree así normalmente. Y le vamos a llamar hola2, por ejemplo. Hola2. Lo guardamos y lo vamos a guardar, pues ya que estamos aquí en primeros pasos, lo vamos a guardar aquí y luego lo pasamos al servidor. Y entonces decimos hola2, pero estamos ya en la gran práctica. Hola2, lo guardamos y aquí tenemos. Bueno, yo aquí voy a poner un contenido normal y corriente como hasta ahora. Y ponemos hola, ¿qué tal estás, Miguel? Y lo ponemos dentro de un párrafo, porque así como suelto nos da un poco de apuro, ¿verdad? Lo guardamos y entonces vamos a pasarlo al servidor. Aquí estamos, hola2, y me vengo a la clase 1 y lo guardo aquí. Y entonces vamos a poner aquí la ruta que será hola2 PHP. ¿Ves? Y tenemos que notar una cosa interesante. Aunque tengamos la extensión PHP y no haya realmente nada de PHP porque aquí no lo hay, es curioso y es notorio ver que se ve exactamente igual en el servidor. Es decir, que el PHP y el HTML están íntimamente relacionados. De hecho, uno no tiene sentido sin el otro, porque el PHP sin el HTML no podría mostrar las cosas en pantalla. Solamente serían mensajes como tipo de consola, eco esto, eco lo otro. Pero lo que hacemos realmente es utilizar el HTML. Bueno, la pregunta es, ¿podemos configurar el HTML para mostrar también PHP dentro del HTML? Pues sí. Parece un trabalenguas, es más difícil de explicar que de decir, y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Venimos aquí y cogemos el hola2 y lo vamos a leer con el Dreamweaver para poder editarlo. Bueno, de hecho, un PHP lo podemos editar con cualquier programa, con un bloc de notas, pero bueno,
Dreamweaver tenemos muchas ventajas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mezclar el HTML con el PHP, que también es muy frecuente cuando mostramos resultados. Y entonces este nombre que pone aquí Miguel lo vamos a poner con PHP. Pero ojo, para que este invento funcione, la extensión debe ser PHP, ¿eh? Si estamos en sesión HTML, no podemos meter ninguna cosa en PHP, imposible. Al revés, sí, o sea, estamos en PHP, tenemos un documento HTML, pero nosotros metemos aquí un poquito de PHP. ¿Cómo? Pues vamos a ponerlo como hemos visto. Símbolo menor que interrogación, espacio, y cerramos así, lo mismo que el documento que hemos hecho antes. ¿Veis? A ver, perdona que lo estoy haciendo al revés. Aquí está. Vale, pues lo que pongamos aquí es un PHP y está dentro de un HTML. Y en teoría debería funcionar perfectamente. Simplemente tenemos que asegurarnos que estamos dentro de un PHP, ¿eh? Esto dentro de HTML no tendría ningún sentido, no se reconocería y por lo tanto no funcionaría. Bueno, ¿qué podemos poner aquí? Pues podemos poner echo y ponemos Miguel, lo que hemos dicho antes. Echo Miguel. Ahí está, y ponemos punto y coma. Siempre cerramos las líneas con punto y coma. Vamos a guardar y vamos al servidor localhost o la 2 a ver si funciona. ¿Veis? No notamos ninguna diferencia porque está funcionando. Vamos a cambiar el nombre para que no parezca que hemos hecho trampas. Moisés. Refrescamos, ¿veis? Y me pone Moisés. Y atención, atención, porque ahora me sale el acento perfectamente. ¿Cuál es la razón? Que hemos hecho la cabecera correctamente con los caracteres UTF-8, que es los que se utilizan aquí en esta parte del mundo, así que no hay ningún problema. Por eso decía que no hacía falta aprendérselo de la QAT ni nada de eso, porque si hacemos la página bien hecho, funcionará perfectamente. Vale, y ahora decimos, bueno, es que me muestra aquí un párrafo de lo más feo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esta pregunta espero que sea retórica y que rápidamente hayáis dado con la respuesta clave, porque ¿qué podemos hacer? Ponemos un style type, text CSS y sin ningún problema. Lo mismo que si ponemos una hoja de estilos externas enlazada. No hay ningún problema. Entonces ponemos aquí párrafo y ponemos font size 1,5 em, font family. Ponemos Gotham, ya sabéis, aunque estemos en PHP, esto no ha cambiado. Color, vamos a poner red y ponemos width 80%, 80%, margin 2, 3em, auto. Lo guardamos, refrescamos, ¿veis? Y podemos combinar perfectamente los elementos PHP con HTML y por supuesto con los estilos. De esta forma lo que estamos haciendo es conseguir importantísimos avances para hacer páginas web totalmente profesionales, totalmente funcionales y estupendas. ¿Veis la relación? En vuestra cabeza empiezan a juntarse las piezas porque hemos tenido que sufrir tanto para aprender primero HTML, luego CSS, luego JavaScript, luego la web responsive, ¿veis? Porque llegamos a esta meta donde podemos juntar absolutamente todo. Bueno, ¿puedo yo aquí añadir imágenes? ¿Puedo añadir una imagen con el PHP? Bueno, vamos a intentarlo. Aquí debajo, pues pongo el mismo simbolito y acordaos que estamos en el servidor, eso es importante que lo tengamos en cuenta, no nos despistemos, estamos en el servidor y estamos a la misma altura que la imagen esta avatar PNG.
Esto no cambia, da igual que sea con PHP, con JavaScript, tenemos que tener la imagen en la misma acceso a ella. Bueno, y entonces ponemos aquí img echo, ponemos echo y decimos img src y hemos dicho que se llama avatar png. Bueno, también podríamos haber usado el examinaré, es lo mismo. Y aunque usemos PHP, no olvidemos ahora las buenas prácticas, que es poner un alt, siempre, siempre, siempre. Y cerramos con punto y coma. Y ahora cerramos la expresión PHP. Vamos a refrescar. ¿Veis? Y aquí tenemos el avatar. ¿Y podemos referirnos a esto de alguna forma? Mirad, sí, muy sencillo. Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer class y ponemos imagen, por poner un ejemplo. Y ahora me voy aquí al estilo, como hemos aprendido a hacer, es que es exactamente lo mismo. Y ponemos imagen, la clase imagen, y ponemos width. Vamos a poner height porque como es muy alargada, no sé el width height, 300 píxeles, ¿vale? Y ponemos margin 0 out. Guardamos, refrescamos, ¿veis? Y aquí tenemos la imagen. Vamos a cambiar en vez de height vamos a poner width para que nos lo centre y ponemos es que no sé exactamente, bueno, 150 píxeles, a ver, creo que es mucho. Ahí está. ¿Veis la idea? Bueno, no nos lo está centrando porque tendríamos que dar una estructura más así de container y tal, eso lo entendemos, ¿eh? Pero ¿veis la idea? ¿Veis la idea? Yo puedo trabajar con la imagen, incluso la puedo poner dentro del párrafo, sin ningún problema. Corto esto y lo voy a poner aquí, dentro del párrafo. Refresco, ¿veis? Y aquí está, la imagen con el párrafo. Bueno, son simplemente ejemplos, pero para que veáis las inmensas posibilidades que tenemos con los elementos PHP, con las páginas y con todo eso, ¿eh? Es muy importante que aprendamos a manejarnos con esto. Vamos a ver otra cosilla que es un poquito, aunque eso también lo vimos con JavaScript, vamos viendo así cositas como de repaso, porque al final ya dijimos en su día que todos los lenguajes de programación al final acaban convergiendo en lo mismo y en realidad es la misma idea, simplemente hay que tener un poquito de precaución y de cuidado y fijarnos. Vamos a ver cómo puede ser una variable. Bueno, tú imagínate que en vez de poner Moisés, pues yo quiero poner aquí un nombre que puede ser pues el que pone la persona cuando entra en su espacio web. ¿Eh? Vamos a ver, vamos aquí. Y aquí arriba del todo podemos hacer así. Esto es muy frecuente también en los documentos PHP. Arriba del todo ponemos PHP y aquí ponemos pues lo que necesitemos. Ya os digo que, bueno, esto a veces no lo vamos a encontrar, no es obligatorio, pero bueno. Desde luego el signo de cerrar la división, la interrogación sí. Y ponemos una variable. ¿Cómo definimos una variable en PHP? Pues tenemos que ponerle este elemento, el elemento del dólar que encontramos encima del 4. ¿Os suena algo del jQuery? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, la variable nombre. Es una variable que definimos para esta función y entonces decimos variable nombre es igual a Juan Francisco. Y siempre cerramos con punto y coma. Y ahora, en lugar de poner aquí el nombre, ¿veis? Aquí estamos poniendo el nombre, pues ponemos simplemente la variable y ponemos nombre. ¿Veis? Vamos a probarlo.
Refrescamos aquí. ¿Qué tal estás, Juan Francisco? ¿Veis la idea de esto? La idea es que la página web la vamos a hacer igual para todas las personas, pero lo que vamos a hacer es cambiar el nombre en función de quién entre a la página web. Imagínate que es la zona privada de una tienda online, o de una intranet, o de lo que sea. Si ponemos aquí el nombre, la variable nombre, podremos trabajar con los datos sin necesidad de cambiar la página web. ¿Veis el uso de las variables? Nombre es igual a Juan Francisco, y aquí ponemos eco nombre. Vamos a cambiar en Juan de Francisco, ponemos María, porque al final no hemos puesto ninguna chica, pobrecillas. Refrescamos, ¿ves? ¿Qué tal estás, María? Así que vemos que esto da para mucho, ¿verdad? Vale, y una cosita más es que a veces tendremos que usar variables que siempre son igual. Estos se suelen llamar constantes. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mira, vamos a hacer un documento nuevo para no confundirnos y así no mezclamos las cosas. Vamos a pasar este hola y lo ponemos aquí en la carpeta de... A ver un momento, un segundito. Vale, ya está resuelto, es que se había ofuscado un poco. Creamos un nuevo documento, a lo que íbamos. Hacemos nuevo, PHP. Vale, y ahora lo vamos a hacer pues un PHP sin HTML porque no lo necesitamos para este ejemplo. Ponemos aquí y ponemos el símbolo de esto. Bueno, podemos poner PHP, no nos cuesta nada, es como todo, ¿eh? Vale, lo que queremos hacer es definir una expresión que va a ser igual para toda una página web, una aplicación, una intranet. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo hacemos, por ejemplo, con la palabra reservada de PHP que se llama define. Y aquí ponemos en mayúsculas el nombre de la constante. Pues por ejemplo, vamos a poner, se suele poner así en mayúscula para distinguirlo del resto de los elementos. Podríamos poner, por ejemplo, pi. Y luego se pone coma y se pone el valor de esa constante. Como pi es un número, lo ponemos sin comillas, ¿eh? Y ponemos 14, 15, 92, 65, 35. Yo no sé si algunos sabéis los decimales de pi, pero bueno, yo no me los sé todos, ¿eh? Vale, y entonces, ahora queremos verlo en pantalla y decimos eco pi. ¿Sí? Guardamos. Bueno, le vamos a llamar como pi. Y ahora lo copiamos y lo pegamos en el servidor. Y ponemos localhost, pues lo que estamos viendo. Pi php. ¿Veis? Y aquí, espera a ver qué es lo que está mal. Me muestra, a ver, es que yo creo que esta coma no está bien así. Perfecto, ¿eh? Porque es un número y ahí va un punto. Bueno, pues tenemos cómo se define una constante y cómo se muestra. Ya os digo que esto a lo mejor ahora no le vemos la importancia, pero cuando estamos trabajando en una página web, en una estructura, pues tenéis que pensar que los archivos PHP se interrelacionan unos con otros, no son archivos aislados. Entonces definimos una constante y eso que digamos es válido para todas las páginas web de un sitio, para todos los elementos y así por el estilo. Bueno, pues vamos a continuar en el reto, pero atención, porque el reto es cosa vuestra, ¿eh? Bueno, vamos a continuar
Y para empezar el reto vamos a repasar el condicional if que utilizábamos en JavaScript y se utiliza en todos los lenguajes de programación. Ya os digo que esto es común a todos. Pero vamos a hacerlo en PHP para que veáis la estructura correcta. Yo tengo aquí PHP y cierro el archivo PHP. Ya os digo que los PHPs que no trabajamos con HTML porque no se relacionan con las páginas, pues veréis casi todo que son variables, funciones, y luego hay unos específicos que tienen HTML incorporado, en fin. Vamos con la variable. Y vamos a poner la variable apellidos. Y decimos variable apellidos es igual a Pepe. ¿Cómo podemos poner una nota en PHP? Pues la ponemos de la siguiente forma. Con dos barritas y ponemos declaramos la variable apellidos. Es súper importante que nos acostumbremos a poner notas, muchas notas en el PHP. La razón es porque luego, cuando veamos el código, vamos a entenderlo mejor y nos va a servir de ayuda. Así que tenemos que acostumbrarnos a eso. Es de verdad muy, muy, muy importante. Voy a aumentar el tamaño de la fuente del código porque al fin y al cabo, como solo es código, así se verá un poquito más grande. A ver. Igual todavía la podemos hacer un poquito más grande y no pasa nada, 26, perfecto. Así no tenéis que sufrir para ver el código. Vale, entonces declaramos la variable apellidos. Ya os digo, acostumbraos a documentar siempre lo que hagamos con PHP. Y ahora decimos if apellidos es igual a Roberto, entonces ponemos lo mismo que en JavaScript. ¿Veis? Es la misma estructura, lo único que tenemos que usar la grafía del PHP. Decimos echo los apellidos no son correctos. Y entonces ponemos else y decimos echo los apellidos son correctos. ¿Vale? Vamos a ponerlo al revés. Vamos a poner aquí apellidos Roberto para que coincida ahora. Y entonces veremos si funciona o no funciona. Como veis, la estructura es exactamente la misma, ¿eh? If, ponemos la condición aquí y decimos que se ejecute este código si ocurre la condición que ponemos aquí. Y si no, que se ejecute este código. Sería al revés, ¿eh? Los apellidos son correctos y los apellidos no son correctos. Y acordaos que también lo hemos repetido muchas veces, si ponemos igual, tiene que ser dos iguales. El if siempre debe de llevar dos iguales, porque si no, no se entiende lo que quiere decir. Si no está asignando. Aquí asignamos, decimos apellidos es igual a Roberto. Y aquí decimos, ¿es apellidos igual a Roberto? Si es igual, se cumple la primera línea, y si no es igual, se cumple la segunda. Guardamos y trasladamos. Estamos en el reto y trasladamos el if a nuestro servidor de la primera clase. Y ahora venimos aquí y decimos if. Lo ejecutamos y me dice los apellidos son correctos. Vamos a editar el archivo y cambiamos el nombre. Lo editamos con Dreamweaver y ahora decimos, pues en vez de ser apellidos Roberto, es Pepe como estaba al principio. Refresco este if y me dice los apellidos no son correctos. Bueno, igual os estáis preguntando, ya, eso está muy bien, pero ¿dónde está el reto? Bueno, el reto es el siguiente.
Te hago una propuesta. ¿Te atreves a hacer esto con un switch? ¡Ja! Te ha cambiado la cara. Lo puedo ver desde aquí. Venga, repasa tus apuntes de JavaScript. Inténtalo y vas a ver que es muy fácil. Yo he oído a alguno por lo bajín decir, este Moisés, ¿qué cosa nos pide? Bueno, ya veréis que no es difícil. Creamos un nuevo documento PHP, ya sabéis. No hace falta que tengamos este porque es simplemente un ejemplo y además es de tipo código. Y cerramos el PHP. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es definir la variable. Esto no cambia. Definimos la variable, no la variable apellidos. Y ponemos apellidos es igual a Pepe. ¿Veis? Aquí esto no cambia. Y ahora creamos el switch para verificar la variable. Ya os digo, siempre muchas notas para que la cosa funcione bien. Y decimos switch y pasamos como parámetro la variable apellidos. ¿Veis? Y entonces abrimos y cerramos la llave. Es que la estructura es exactamente igual, ¿eh? Todos los switches del mundo son iguales. Y ponemos la primera opción. ¿Cómo lo poníamos? Con case. Y decimos, vamos a poner opciones inventadas porque esto no es una aplicación real. Decimos case Pepe. Case Pepe. Pasamos el string, ponemos dos puntos y decimos echo. Bienvenido, Pepe. Y rompemos break en caso de que sea Pepe, no hace falta seguir examinando. Vamos al siguiente caso, decimos case María. Vamos a ponerlos sin acentos para no complicarnos ahora. Dos puntos y ponemos echo. Bienvenida, María. Y ponemos break para romper la ejecución, una vez hemos llegado a este nivel. Y ahora decimos default, si no es Pepe y no es María, ponemos echo. No estás en nuestra base de datos, monada. Y cerramos aquí el switch. Lo vamos a guardar aquí como switch. Lo guardamos y lo pasamos al servidor nuestro. Control C, Control V, aquí tenemos en la clase 1 y escribimos la ruta que sería switch PHP. ¿Ves? Me dice bienvenido Pepe. Vamos a cambiar el código. Lo abrimos con el Dreamweaver y vamos a poner aquí en vez de Pepe, María. Lo guardamos y ejecutamos y me dice, es que lo he puesto, perdón, con acento y abajo no tiene acento, es ese. Refrescamos y me dice, bienvenida María. ¿Veis? Aquí como no hemos puesto la codificación, nos da problemas los acentos. Ojo con eso, Bienvenida María. Y ahora ponemos su nombre, Joselito. Guardamos y refrescamos y me dice, no estás en nuestra base de datos. Refrescamos, no estás en nuestra base de datos, morada. ¿Veis? Bueno, una cosa que podéis comprobar a simple vista es que yo sin acentos no sé escribir. Pero bueno, dicho esta broma, el switch es muy parecido al if. Lo que pasa es que el if lo solemos utilizar cuando vamos a comparar con dos cosas. Y el switch ya dijimos en su día que era para diferentes casos. Pues caso 1, caso 2, caso 3. Cuando sabemos el número definido de opciones, es decir, elige el día de la semana, como el ejercicio que hicimos con JavaScript. Lunes, martes, miércoles, sabemos las instrucciones y que una vez sales de estos, pues ha terminado. Bueno, pues como veis, una vez hemos comprendido la programación, no es tan diferente
una cosa de la otra. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué dificultad tiene el PHP? Pues lo bueno es eso, que no tiene ninguna dificultad. Simplemente hay que aprender la sintaxis para establecer conexión con la base de datos, pero vais a ver que la progresión de conocimiento vuestra va a ser espectacular en las 17 clases que quedan a partir de esta. Bueno, vamos a continuar con la sección de trucos varios y en realidad lo que vamos a hacer aquí es recordar algunos conceptos básicos que nos sirvan para no tener problemas a la hora de continuar con nuestro aprendizaje del PHP. Creamos un documento nuevo, a ver, aquí en el Dreamweaver, PHP, y vamos a hacer un bucle for, para ver bien cómo se hace, porque esto sí que seguramente lo vamos a usar mucho para mostrar fotos, para mostrar elementos, y entonces ponemos aquí bucle for y decimos for. ¿Cómo se construye un bucle for? Pues igual que en todo lo demás. Declaramos una variable, por ejemplo la variable i, y decimos la variable i que es igual a 0. Ponemos punto y coma y decimos la variable i menor o igual que 10 y la variable i más para que cada ciclo del bucle dé la vuelta. Si tenemos dificultades para entender esta expresión, os pido encarecidamente que recordéis, que repaséis lo de JavaScript, porque ya lo explicamos en su día y es lo mismo, ¿eh? La variable i es una variable que declaramos, lo que pasa es que en JavaScript no tiene este simbolito, pero en el PHP las variables se ponen con el símbolo del dólar. Empezamos con un valor, vamos a empezar con el 1 mejor, y decimos que dará 10 tantas vueltas como la condición que le pongamos aquí, hasta que la variable sea menor o igual que 10, es decir, hasta que llegue a 10. Y cada vuelta aumentará i una unidad. Y entonces decimos lo siguiente. Y decimos echo y pintamos la variable i. Así, ¿eh? Echo i. Y para que lo vaya pintando en una fila cada vez distinta, pues ponemos lo siguiente. Un BR. Guardamos y esta estructura también sería totalmente válida, ¿eh? Clase 1, trucos varios y ponemos if. Lo guardamos ahí y vamos a pasarlo enseguida al servidor y así lo vemos. Vamos al servidor. Ahí he puesto if. Vaya. No es if, es for, ¿eh? Me he equivocado yo. Se llama for. Bueno, ahora no me deja, claro, porque lo tengo un segundito. Guardamos como for. Ya está. No pasa nada. Ahí está. Lo hemos guardado como for. Y ahora el if este ya lo podemos quitar. Lo guardamos. Y aquí está el for. Y ahora vamos aquí al servidor y ponemos for PHP. For PHP. ¿Ves? Y me está poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a editar este. Vamos a hacerlo de otra forma. Ponemos echo i y echo. Ponemos la etiqueta BR. Guardamos y refrescamos y así nos lo pone en filas de 1. ¿Lo veis? ¿Veis la idea? El for es muy sencillito, ¿eh? No tiene más historia. Y luego, acordaos que si poníamos aquí una condición, decíamos aquí justo debajo de esto,
Imagínate que yo quiero imprimir todos los números menos el 5. Pues pongo if variable es igual a 5, ponemos aquí break. Si la i es igual a 5, ponemos break. Refrescamos. A ver, ¿qué hemos hecho mal? ¿Ves? Ahora sí. Refrescamos. Cuando llegamos a 5, se rompe la ejecución, ¿eh? Bueno, si no quisiéramos imprimirlo, pues podríamos ponerlo así. Poner este código aquí. Vamos a quitar el break. ¿Veis? Y me imprime todos los números menos el número 5. Vale, y ahora vamos a hacer otro for, perdona, con un array. Y así sirve para repasar las dos cosas. Nuevo, crear, y lo vamos a guardar. Y le llamamos for2. Vale, y hacemos la estructura. PHP. Y la estructura aquí. Y ahora vamos a declarar un array. Declaramos un array. Y decimos, por ejemplo, tabla. Un array es una variable que tiene otras variables dentro. Pero en PHP la hacemos así, array. Y ponemos María, Roberto, Pablo, José y Luis. ¿Veis? Y con esto estamos dando de alta la variable tabla, decimos que es un array y además le damos todos estos valores. ¿Cómo podemos leer estos valores de un array y mostrarlos en pantalla? Pues hacemos el bucle for y decimos for y volvemos a poner la misma estructura. Pero aquí hay que empezar con el 0 porque ya sabéis que los arrays, cosas de los informáticos, empiezan con el 0 y decimos i igual a 0. La variable i menor que 5, porque tiene 5 elementos, luego tendríamos que ver formas automáticas de calcular los elementos, pero eso ya lo veremos, y ponemos i más. Abrimos y cerramos la llave y ahora vamos a mostrar todos los resultados de la variable del array tabla. Decimos tabla y acordaos que ponemos entre corchetes el número. Pues como yo quiero que me ponga el i cada vez, pues lo pongo así. Si quisiera poner 0, 1, 2, 3, también sería totalmente válido. Y ahora ponemos punto y ponemos el br. Y es que yo he cometido antes un error de principiante. Si queremos concatenar varios elementos, usamos el punto, nunca el más. Eso en JavaScript sí que nos valía, pero aquí en PHP es pecado mortal. Vamos a coger el archivo for2php y lo ponemos aquí. Y ahora metemos for2. ¿Veis? Y me pone los nombres de las personas. Voy a editar este archivo un momentito, for2. Y imagínate que yo quiero imprimir un elemento concreto por pantalla. Pues aquí fuera del for puedo poner echo y vamos a poner un br para que no nos moleste. Y ahora ponemos echo tabla y ponemos el elemento concreto, pues el 2. Echo tabla el 2
y aquí nos lo imprimirá, que acordaos que el 2 será Pablo, porque ese sería el 0, luego sería Roberto el 1 y Pablo el 2. Lo guardamos, lo refrescamos, ¿veis? Y me imprime el número 2. ¿Que quiero que imprima el primero? Pues ya sabéis, pongo el 0, refresco y ahí estamos. Bueno, pues hemos visto muchas cosas de PHP. Ya veis que lo más importante es que tenemos preparada la estructura, tenemos preparado el servidor y hemos recordado algunas cosillas y hemos visto cosas básicas de la sintaxis de PHP. No es difícil, sobre todo si tenéis fresco el JavaScript, y si no, pues sí que os invito a que lo repaséis, porque vamos a empezar a hacer páginas con PHP chulas, increíbles y llenas de encanto. Pero eso será en la próxima clase. Nos vemos entonces.